Las 2 semanas pasadas he estado predicando acerca de un tema que he llamado sígueme. Y es una palabra que Jesús usó en varias ocasiones en la palabra. Cuando Él vio a alguien, le señaló y lo llamó a seguirle. Hemos hablado las semanas pasadas que Jesús te está viendo a ti. Jesús te amó antes de la fundación del mundo y Él te ha escogido antes de la fundación del mundo. Y Él te ha señalado y Él te dice, sígueme. Y muchas veces cuando iniciamos en Cristo, cuando nos acercamos por primera vez a Cristo, es fácil seguirle. Sobre todo, la verdad, la mayoría de las personas llegamos a Cristo con muchos problemas o con un problema demasiado grande. Y entonces cuando llegamos a Cristo viene paz a nuestro corazón, viene tranquilidad a nuestra vida y decimos, puedo seguir adelante, puedo respirar, puedo caminar hacia adelante. Pero con el tiempo a veces se arregla la situación, a veces no se arregla la situación, circunstancias que pueden pasar. Y muchas veces lo que pasa en nuestras vidas es que nos empezamos a alejar de Cristo. Y todavía lo vamos siguiendo, pero Cristo ya va muy por delante. Ya no estamos pegados a Jesús. De repente empezamos a caminar por otro lado, pero vemos que Jesús ya está lejos. Como que nos echamos una corridita, nos acercamos, pero otra vez nos volvemos a alejar. Porque constantemente el ser humano por naturaleza tiende a alejarse de Dios. A veces pecamos en la vida ya como cristianos y decimos, no, es que ¿cómo me voy a acercar a Dios con esto que traigo en la mente, con esto que hice? A veces los fracasos en la vida nos hacen alejarnos de Jesús. No, pues es que las cosas no están saliendo bien. Y si las cosas no están saliendo bien, ¿para qué me voy a acercar a Jesús? Y entonces a veces tenemos muchas cosas en la mente y cualquier pretexto es bueno para alejarnos de Jesús. Tenemos un tiempo en el que podemos orar, pero decimos, no, mejor voy a ver una película. Tenemos un tiempo donde podemos leer la Biblia y decimos, no, mejor voy a salir a correr. Tenemos un tiempo para ir el domingo a la iglesia y decimos, no, mejor me voy a ir a desayunar con mi familia. Y lo que estamos haciendo inconscientemente es irnos alejando de Cristo. Cristo ahí sigue, seguimos siendo hijos de Dios, pero muchas veces Cristo ya se ha alejado. Ya no lo sentimos tan cerca como lo sentíamos. Ya no sentimos su presencia. Cuando escuchamos su palabra, ya no es esa palabra que quema en nuestros corazones, que arde en nuestros corazones. El tema que quiero darte el día de hoy, acerca de esto que hemos estado hablando, es algo que me llamó muchísimo la atención. Y el tema se llama no voltees para atrás. No voltees para atrás. Ahora quiero animarte a que voltees con el que está atrás y dile, no voltees para atrás. No voltees para atrás. Lucas capítulo 9, versículos, vamos a leer del versículo 51 al versículo 62, que es la historia que vamos a analizar el día de hoy. Y vamos a encontrar ciertas cosas que con el tiempo nos van alejando de Jesús. Y aunque vamos siguiendo a Jesús, ya vamos muy de lejos. Y cuando estamos muy de lejos, ya no somos capaces de disfrutar y obtener todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces ya solamente nos llegan algunas migajas. Lucas capítulo 9 versículo 51 dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, o sea, ya los últimos días de Jesús, Jesús salió con determinación. Di conmigo, determinación. Wow, eso es importantísimo. Y aunque no es un punto en mi predicación el día de hoy, Jesús sabía que lo iban a matar. Jesús sabía que lo iban a crucificar. Jesús no era el primero que iba a ser crucificado. Antes de él mucha gente ya había muerto. Unos años antes de Jesús cuenta una historia donde crucificaron a 400 seguidores de un hombre llamado Judas o Judá, antes de Jesús.
Y precisamente los crucificaban no en un lugar escondido, los ponían en las calles, los colgaban en las avenidas, en los caminos principales, para que la gente supiera cómo acababan los rebeldes, cómo acababan aquellos que empezaban a querer ir en contra del status quo. Pero aún así dice la palabra que Jesús, determinado, con determinación, dijo: vamos a Jerusalén. Sí, me van a matar, sí, claro, sí, pero vamos hacia eso. Qué interesante, porque cuando nosotros vivimos esta vida en la que nos encontramos, tratamos en la mayoría de lo posible evitar cualquier sufrimiento en nuestras vidas. Tratamos de darle la vuelta, no queremos sufrir. Pero Jesús sabía algo. Jesús sabía que Él tenía que sufrir. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, y tomó la determinación y dijo: no importa lo que vaya a pasar, yo tengo que ir. Ahora, mi hermano, si tú quieres ser exitoso en un área de tu vida, tú necesitas este ingrediente: determinación. Punto. Tú y yo no podemos conquistar absolutamente ninguna montaña si no tenemos la determinación de decir: yo voy a subir hasta lo más alto de esa montaña. Pero necesitas la determinación. Sé que en esa montaña voy a tener que llevar sacrificio. Sé que voy a encontrar dolor. Sé que voy a encontrar tristeza. Sé que voy a encontrar sufrimiento. Pero voy a ir determinado. Voy a ir determinado. O sea, no importa lo que suceda, yo tengo que seguir caminando. Amén. Entonces, mi hermano, yo sé que delante de ti tú tienes sueños, tú tienes anhelos, tú tienes deseos, tú tienes ganas de conquistar, tú tienes ganas de seguir adelante, aun cuando el día de hoy tú te puedas sentir derrotado en algún área de tu vida. Pero yo sé que en lo más profundo de tu corazón hay un luchador, hay una persona que quiere luchar, que quiere salir adelante, porque eso es lo que hacemos los seres humanos. ¿Tú has escuchado esas historias? Por ejemplo, hace unos pocos años, una historia de un equipo de fútbol en Tailandia. No sé si has visto el documental o la historia. Es un equipo de fútbol de Tailandia que salieron a unas grutas. Fueron un día de campo a las grutas con su maestro, y cuando estaban ahí empezó a llover y las grutas empezaron a inundar, hasta que ellos lo único que pudieron hacer fue quedarse en un lugar encerrados esperando. ¿Qué hacemos? Y bueno, hubo todo un equipo de rescate impresionante. Creo que está en Netflix el documental. Yo siempre ando recomendando cosas buenas en Netflix. Está en Netflix el documental, y ves cómo buzos entran y van rescatando a cada uno de ellos, porque aparte los espacios reducidos en la gruta, y sacan a uno y sacan a otro, pero es toda una labor titánica. Aparte, primero encontrarlos dónde van a estar en las grutas. ¿Tú has escuchado esa historia? Años atrás, no sé si recuerdas la historia de los mineros en Chile, que se hizo famosa por Don Francisco, ¿no? Los chilenos que se quedaron en una mina por días, por semanas. Sabes, dentro del ser humano está el deseo de luchar, está el deseo de sobrevivir, está el deseo de salir adelante. Imagínate esta gente esperanzada ahí durante días, durante semanas, con poquita comida, racionando la comida. Me acuerdo que en el de los mineros, que creo que también está ahí en Netflix, iban comiendo una galleta y un trago de agua, y era tu ración del día. Una galleta y un trago de agua, y así. Hasta que después, ya que metieron una sonda, pudieron empezar a enviarles un poco de comida, pero todavía no lo sacaban, y ahí estaban sobreviviendo. Yo sé que tú quieres sobrevivir, yo sé que tú quieres salir adelante, no importa lo que estés viviendo, pero es necesaria la determinación. Es necesaria la determinación. Y que por lo menos, si tú no tienes nada más que hacer, que tú digas: yo voy a orar
como nadie ha orado por esta situación. Y voy a doblar mis rodillas todos los días hasta ver el milagro. Y voy a buscar a Dios hasta que Él haga el milagro. Eso es determinación. Y aquí encontramos a Jesús enseñándonos eso. Versículo 52. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Y aquí va mi primer punto el día de hoy. Jesús iba hacia Jerusalén. Para este entonces estamos diciendo que Jesús ya era un hombre famoso. Jesús ya hacía milagros en todos lados. Jesús para este entonces ya juntaba más de 20,000 personas en un lugar. Estamos hablando del siglo 0. Y Jesús ya juntaba más de 20,000 personas y les predicaba la palabra. Estoy seguro que no había un orador tan grande como él en esa temporada. Todo el mundo conocía a Jesús, por lo menos ahí en Medio Oriente. Todos habían escuchado de ese hombre que hacía milagros, que multiplicaba los pescados, los panes, que caminaba sobre las aguas. Has escuchado que resucita a los muertos, sana a los leprosos, sana a los ciegos. Algo impresionante. Pero ¿sabes qué dijeron en Samaria? No. Si él va para Jerusalén no lo vamos a recibir. ¿Cómo? Eso no importa si va a Jerusalén, no importa si va a otro lugar. ¿Cómo es posible que al Rey de Reyes, al Señor de Señores le estés dando la espalda? ¿Cómo es posible? Y este es mi primer punto el día de hoy. Si tú y yo no quitamos la religiosidad no nos dejará seguir a Jesús. La religiosidad no me dejará seguir a Jesús. Estos samaritanos, pusieron la religiosidad antes que Jesucristo. Una cosa es una vida siguiendo a Jesucristo y otra cosa es una vida religiosamente aceptable. Son dos cosas que, aunque parecen iguales, no son lo mismo. Y hoy en día hay muchos cristianos confundidos, creyendo que una vida religiosa es lo mismo que seguir a Jesús, y no son lo mismo. Jesús no nos llamó a tener una vida religiosa. Jesús en ningún momento, por ejemplo, hay grupos religiosos que se pelean porque si nos debemos de congregar el sábado o si nos debemos de congregar el domingo. Jesús no dijo nada de eso. Jesús nunca dijo debes de reunirte el sábado o debes de reunirte el domingo. Y hay personas que se pelean por esa cuestión religiosa. Hay personas que se pelean porque las mujeres deberían de venir de velo a la iglesia. Y entonces se pelean con otros porque no deberían de venir con velo las mujeres. Ahora, no importa si es sábado, si es domingo. Aún si tú trabajas sábado y domingo y solamente te puedes reunir el miércoles, gloria a Dios, porque el domingo no es el día del Señor, el sábado no es el día del Señor. Todos los días son los días del Señor, todos los creó Él. Lo importante es apartar un día para buscar a Dios, para tener una rutina en donde busquemos a Dios. Pero el problema es cuando ponemos la religión por encima de mi relación con Cristo. Y entonces pensamos, lo hemos hablado muchas veces y una vez más los digo, que el cristiano no debe de tatuarse, que el cristiano debe de usar falda larga, que el cristiano debe de vestir de una manera, que el cristiano debe de hablar de una manera, debe de usar ciertas palabras cristianas. Y todo eso es una cuestión religiosa. Y tristemente el ser humano, cuando ve cuestiones religiosas, les gusta. Nos gustan las cuestiones religiosas, porque la cuestión religiosa es: ¿qué tengo que hacer yo para que Dios haga el milagro? ¿Qué tengo que hacer? A ver, dime, ¿me tengo que ir caminando hasta tal monte? Me voy caminando hasta tal monte. Puede que te vayas y todo funcione, y puede que te vayas y no pase nada. No, entonces tengo que ir a un congreso. Puede que vayas al congreso y te vaya bien, y puede que no. Ahí es cuando ponemos por encima una religión antes que mi relación con Cristo.
Y entonces tratamos de hacer fórmulas y personas tratan de darnos fórmulas que no necesariamente van a funcionar en nuestras vidas. Quiero decirte, hemos escuchado muchísimos matrimonios, muchísimas personas pedir ayuda, pedir consejería, pedirnos consejos. Y obviamente no se puede dar el mismo consejo a todos. Y obviamente cada situación es diferente, cada vida, cada corazón, cada mente, cada situación, cada edad, todo cambia. No hay ninguna fórmula para el éxito. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y cuando ponemos la religiosidad como algo más grande que mi relación con Cristo, voy a dejar de seguir a Cristo. Y tristemente vamos a empezar a seguir a alguien que no es Cristo. ¿No te has pensado, no has pensado alguna vez? De repente se escucha historias, ¿no? Hace poquito la historia de una iglesia, no recuerdo dónde, pero se da en todos lados. Y resulta que el pastor, quién sabe qué dijo, o el sacerdote o el líder espiritual, que vamos a encerrarnos aquí durante meses y aquí vamos a esperar la venida del Señor hasta que todos se murieron. Y fue un suicidio colectivo. Y eso pasa con cristianos, con católicos, con musulmanes, con budistas, con todos. El problema es dejar de seguir a Cristo. Porque a veces pensaríamos, no, con los cristianos eso no pasa. Ok, con los cristianos que están siguiendo a Cristo. Pero aquellas personas que ponen a una persona por encima de Cristo, pues de pronto se encuentran haciendo cosas muy locas, que uno diría, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a eso? El problema es que dejaron de seguir a Jesús y empezaron a seguir una religiosidad y una religión que los llevó a hacer cualquier cosa. Y eso ha pasado a lo largo de los siglos. Mi hermano, tú tienes que ver en tu corazón y darte cuenta si hay algo de religiosidad en tu vida que necesites sacar. Porque a veces paradigmas y pensamientos no nos permiten recibir lo que verdaderamente Cristo tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una mente de cómo debería de ser. Una cosa que yo he hecho por años es no predicar con la Reina Valera 60, por ejemplo, que es una traducción antigua, es una traducción que tiene 5 siglos. Y hay muchísimos cristianos que no saben que esa traducción lleva más de 5 siglos y que han sacado traducciones mucho más nuevas, mucho mejores para nuestro idioma. Y hay personas que en este año siguen usándola como si esa fuera la única fuente de Dios. Y entonces, aunque vivimos en México, leen vosotros hicisteis y creen que eso es más espiritual, ¿no? Pensamos, ¿no? Que hasta Dios como que ha de hablar como en castellano, ¿no? Cuando no es así. Estás poniendo por encima la religión antes que Cristo. Claro, se oye bonito, puedes oír el Salmo 23, el Salmo 91, en esas traducciones se oyen poéticas, hermosas. Pero ¿entiendes lo que está escrito? ¿Entiendes cuando dice, por ejemplo, en el Salmo 91, escudo y adarga es tu verdad? Nadie aquí sabe lo que es adarga, nadie. Pero lo leemos, lo aprendemos, lo memorizamos y pensamos que por memorizar una palabra que no entendemos, seguramente es algo muy espiritual, porque no lo entendemos. Y eso es una mentira. Y entonces cuando alguien lo dice de otra manera, por ejemplo, en una traducción más reciente diría, tus promesas son mi escudo y mi salvación. Pues como que eso lo entiendo más, ¿no? Pero nuestra religiosidad a veces creemos que decirlo con un lenguaje más espiritual. Es más, si como engrosamos la voz, se vuelve más espiritual. Y todo eso nos aleja de Jesús. Y empezamos a seguir pensamientos y paradigmas que tenemos acerca de cómo deberían de ser las cosas. Sigamos leyendo, porque esta es solamente la primera cosa que nos aleja de seguir a Jesús. Primer punto fue, la religiosidad no me dejará seguir a Jesús. Tenemos que sacudirnos esa religiosidad. Punto número 2,
Versículo 54 dice: cuando Santiago y Juan vieron esto, vieron que no lo aceptaron en Samaria, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que consuma a estos pecadores? Entonces Jesús se volvió con ellos y los reprendió, los regañó. ¿Cómo pueden hacer eso? Versículo 56. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Segundo punto que quiero darte el día de hoy: la venganza no te dejará seguir a Jesús. La venganza no te dejará seguir a Jesús. Estos muy espirituales hermanos, de hecho Jesús los apodó los hermanos del trueno, porque eran medio coléricos los canijos, ¿no? Eran como medio explosivos. Y hay cristianos así medio explosivos y que siempre como que: el Señor, yo voy a defender tu palabra, yo voy a defender al Señor. Mi hermano, Dios creó todo el universo. ¿Tú crees que tú y yo lo podemos defender? ¿Qué podemos hacer? Y hay personas muy envalentonadas o muy valientes o muy quién sabe cómo. Pero no, yo voy a defender la iglesia, yo voy a defender la sana doctrina. Mi hermano, la iglesia ha existido por 2000 años. Ha pasado por muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas malas. Pero Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue siendo verdadero. Y cuando tenemos ese espíritu de venganza, donde los cristianos que no se portan bien se tienen que portar bien, los cristianos que no van a la iglesia tienen que venir a la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que abandonen al Señor? Y yo siempre pienso: ¿de qué sirve que venga alguien a fuerza a la iglesia? ¿De qué sirve? ¿De qué puede servir eso en nuestros corazones? Es muy poco lo que podríamos aprovechar. Tal vez Dios pueda tocar en algún momento la vida y el corazón. Claro, lo puede hacer. Pero ¿por qué hay hermanos tan enfocados en la venganza? Ahora pensemos en la venganza en nuestras vidas. Obviamente eso no nos va a permitir seguir a Jesús. Aquella persona que te dañó, hay personas que sus padres los dañaron cuando eran chiquitos, tienen 40, 50, 60 años y tristemente siguen arrastrando eso. Siguen arrastrándolo. No, es que cuando yo tenía 15 años, es que cuando yo tenía 8 años, cuando tenía 10 años. Mi hermano, si tú sigues tratando de vengar eso, nunca vas a salir adelante. Lo que pasó, ya pasó. Ya, o sea, no hay manera de cambiarlo. Y la misma venganza no va a cambiar las cosas. Uno a veces tiene el deseo de vengarse, ¿no? Claro, todos somos humanos y hemos pasado por ahí y tenemos ganas de gritarle a esa persona que nos humilló. Tenemos ganas de aplastar. Es más, tenemos ganas de que le vaya mal, aunque yo no lo vea. Pero quiero que le vaya mal a esa persona, que se enferme, que le dé cáncer, y resulta que estamos tanto deseando su venganza que a veces nosotros somos los que nos enfermamos. Que a veces somos nosotros los que estamos cargando con esas piedras. Y esa persona como si nada. Como si nada. Hay personas, hay un dicho muy famoso, ¿no? Que decimos: hierba mala nunca muere, ¿no? Sabemos que hay personas que son malas, que hicieron el mal y van como si nada por la vida. Pero al contrario de aquellas personas que todo el tiempo están viendo cómo vengarse, y espero que le vaya mal, y espero que le pase esto, y espero que le pase el otro, y resulta que esas personas son las que se enferman. Mi hermano, la venganza nunca será un buen camino, nunca. Por eso Jesús dijo: ¿quieres ser libre? Pon la otra mejilla. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser libre de eso? Pon la otra mejilla. Cuando alguien te maldiga, ora por él, bendícelo, bendícelo. Híjole, Señor, pero me cuesta muchísimo trabajo. ¿Cómo voy a bendecir a aquel que ha estado hablando mal de mí? Aquel que ha estado humillándome, aquel que me hizo esto. Bueno, es que si no lo haces, no vas a poder seguirme de cerca. Porque tu venganza, tu deseo de venganza va a ser mucho más grande.
Tu deseo de venganza va a ser tan grande que lo único que vas a pensar todos los días es cómo te vas a vengar. Y a través de décadas, de 30, 40, 50, 60 años, todavía hay personas queriéndose vengar y queriendo todavía ver qué pueden hacer para arruinar a esa persona. Hay personas que se han muerto y aún así todavía están cargando aquello que les hizo una persona que se murió. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿No te das cuenta? ¿No nos damos cuenta que esa persona nos está drenando? ¿Has pasado por eso? Digo, tal vez yo soy el único pecador, ¿verdad? A veces tus pláticas se tornan todas sobre esa situación. Te vas a dormir y piensas sobre eso. Despiertas y piensas sobre eso. Abres el Facebook y te sale esa persona. Estás comiendo y en la plática sale esa persona. Sales a otro lugar y la plática es esa persona. Necesitas desintoxicarte, porque no puedes vivir así. No puedes. La venganza nunca te va a permitir seguir a Jesús. Por eso Jesús reprende a sus discípulos. Jesús bien pudo haber dicho: sí, consuman el pueblo, que se acabe el pueblo. Eso pudo haber dicho Jesús, pero en lugar de eso dijo: no, ¿cómo vamos a hacer descender fuego del cielo para que los consuma? Definitivamente no. Segundo punto el día de hoy: la venganza no te dejará seguir a Jesús. Tienes que ver si hay religiosidad en tu mente, tienes que sacarla. Si hay venganza en tu mente, tienes que sacarla. No importa lo que te hayan hecho. Y no justifico que esté bien lo que te hayan hecho, jamás. Seguramente estuvo muy mal lo que te hicieron. Seguramente fue horrible. Y seguramente sientes un dolor impresionante. Un dolor prolongado, claro. Pero si tú no haces algo al respecto, ese dolor te va a carcomer y se va a acabar con tu vida. Hay matrimonios que, aunque siguen viviendo juntos, lo único que desean es que a la otra persona le vaya mal. Lo único que desean es que algo le pase a esa persona. Aun cuando viven juntos, aun cuando duermen bajo el mismo techo, están pensando y están deseando que a esa persona le vaya mal. Mi hermano, vengarte de tu esposa, vengarte de tu esposo no es la solución. No trates de arreglar las cosas así, porque eso lo único que va a hacer es echarte a perder a ti. La venganza pudre todo. Punto número 3, versículo 57. Dice: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús. Acuérdense de algo: Jesús iba con determinación. Tú y yo queremos seguir a Jesús. La religiosidad trató de parar a Jesús, él siguió con determinación. La venganza trató de parar a Jesús, él siguió con determinación, siguió caminando. Versículo 57. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar al que vayas. Qué fácil, ¿no?, decir eso. Versículo 58, Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y este tercer punto, este es como tal vez el más difícil en nuestras vidas en el siglo XXI. Mi tercer punto es: la comodidad no te dejará seguir a Jesús. La comodidad no te dejará seguir a Jesús. Mi hermano, hay muchísimas cosas que Jesús nos enseñó a hacer que van en contra de la comodidad. Por ejemplo, Jesús te enseñó a partir el pan con el necesitado. Pero cuando tú te compras tu torta de milanesa con su quesito arriba y unos chipotles, eso es solamente para provocar el hambre en ustedes. Te compras tu torta y te la saboreas así como te la estás saboreando ahorita, ¿no? O sea, qué delicia. Pero en ese momento te encuentras con alguien que tiene hambre también. Y tú tienes mucha hambre,
pero esa persona también tiene hambre. Entonces, en ese momento hay que partir el pan y compartirlo, ¿cierto? No es fácil, no es fácil. Y este ejemplo que te estoy diciendo es muy sencillo. Es muy sencillo. Dios quiere llevarnos a mucho más en ese aspecto, donde nuestra comodidad muchas veces es un obstáculo para poder seguir a Jesús. Nosotros como iglesia a lo largo de los años hemos trabajado con grupos, y lo he comentado en nuestro discipulado, donde están las personas que atienden los grupos. Y qué padre, ¿no? Es cuando todo marcha bien en el grupo, pero qué difícil es cuando en el grupo, en tu casa, tú abriste tu casa emocionado, emocionada. Qué padre que vengan a compartir la palabra de Dios a mi casa, y aquí los atiendo. Todo marcha muy bien hasta que te rompen una ventana, hasta que te rompen el sillón de tu casa, hasta que la silla que te había heredado tu abuelita, un niño se sentó en ella y la rompió y la hizo pedazos. El jarrón donde estaban las cenizas de la tatarabuela, un niño le aventó una pelota y lo rompió. En ese momento ya no es tan fácil compartir mi casa. En ese momento ya no es tan sencillo. Qué padre es cuando el pastor me dice todo lo que quiero escuchar. No, hay tantas esposas que vienen a nosotros. Es que lo que quiero es que regañen a mi esposo porque es así y así y así. No levanten la mano las mujeres. Y yo digo, bueno, yo no soy quien para regañar a tu esposo. O sea, el trabajo de pastor no es el trabajo del que debe de regañar a los esposos. Ese no es el trabajo del pastor. Creo que muchos han confundido ese tema. No, pastor, venga y sáquele los chamucos a mi hijo porque no se saca dieces en la iglesia. Ese no es nuestro trabajo como pastores. Definitivamente ese no es nuestro trabajo. Y a veces es como que lo que religiosamente esperan. Como que pues un pastor no debería de venir a regañar a mis hijos. Y normalmente es la mamá la que quiere que regañen a todos. No, tranquila, no tenemos por qué regañar a todos. Yo no veo a Jesús entrando a ningún lugar y que empiece a regañar a todas las personas. En la Biblia, búscala, léela. Tú la puedes leer, está en español, y vas a ver que nunca vas a ver a Jesús que entra a una casa a regañar al esposo. ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no barres bien tu casa? Le dice a las mujeres. No, nada de eso. De hecho, en una ocasión, María, que estaba con su hermana Marta, y le dice Marta a Jesús: Señor, ¿no vas a regañar a mi hermana? Yo estoy haciendo el quehacer, yo estoy barriendo, yo estoy haciendo la comida, y mírala a ella ahí sentadota. Y Jesús le dice: ella escogió lo mejor. Ella escogió lo mejor. Fíjate, o sea, la verdad es que muchas veces Jesús va en contra de nuestra comodidad, de lo que queremos que Jesús nos diga. Porque normalmente queremos que Jesús nos diga que estamos bien en todo lo que hacemos. Queremos que Jesús piense como nosotros pensamos. Queremos que Jesús acepte todo lo que nosotros decimos. Y entonces, por ejemplo, si leemos en la palabra que tenemos que ser generosos, que ahora voy a llevar esto a un nivel más grande. Muchas veces nosotros decimos: bueno, sí, traigo mi torta de milanesa, tiene hambre, le voy a dar la mitad y yo me quedo la otra mitad, como un poco medio comunista, medio socialista, mitad y mitad, todos iguales. Pero Jesús te dice: no, yo quiero que le regales toda la torta y tú te quedes con hambre. ¿Cómo, Señor? Pero pues que tú no, lo primero que quieres es que yo sea feliz. No, eso no es lo primero que quiero. Lo primero que quiero es trabajar con tu corazón. Así que dale la torta completa. Señor, pero no desayuné. No importa. Quiero trabajar contigo. Dale la torta completa. Ahí es cuando ya no me gusta. Ahí sí ya no me gusta que el pastor, digo, o sea, qué padre predica el pastor y lo que quieras, pero cuando pide los diezmos, yo me hago el sordo y que él pague el local como él quiera. Entonces, cuando la palabra de Dios incomoda nuestros corazones, ahí es cuando creemos que como que hay algo raro. Pero quiero decirte, Jesús no está tan interesado en tu comodidad como en el proceso que estás viviendo en tu corazón. Y a veces estamos siendo muy cómodos, pensando que eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Y no, mi hermano,
Dios quiere que tú seas de bendición para otros, aun cuando tú estés pasando por incomodidad. La incomodidad es una bendición de Dios. La incomodidad es una bendición de Dios. ¿Hasta cuándo empiezas a darle gracias a Dios por la cama que tienes? Pues el día que se le sale el resorte y te pica aquí atrás, el día que tienes que dormir en el piso, hasta ese momento es cuando le das gracias a Dios. La primera vez que tienes que pasar una noche en el hospital llevando a tus hijos, en ese momento le das gracias a Dios por la salud. Hasta ese momento. La incomodidad es algo que Dios va a permitir y algo que Dios va a provocar en tu vida. ¿Hasta cuándo le das gracias a Dios por la luz? El día que cortan la luz, que el refri se te echó a perder, hasta ese momento le das gracias a Dios por lo que siempre dimos por hecho, por lo que siempre pensamos que ahí estuvo, cuando no siempre estuvo. Hasta ese momento. Por eso este hombre llega y le dice: bueno, Señor, te voy a seguir a donde sea, Señor. Ahí voy a estar todos los domingos. Ahí voy a ir, Señor, a la iglesia. Me gusta mucho. Y sí, Señor. Y Jesús le dice: los pájaros tienen nido, las zorras tienen cuevas, pero los hijos de Dios van a tener que aprender a pasar por momentos difíciles. Mi hermano, nos quejamos del calor que hace aquí, que está bastante fuerte. Yo sé que estamos aquí en un caldo. Mi hermano, hay gente ahorita congregándose en lugares mucho más calientes en nuestro país, sin ventiladores, abajo de un árbol, sin una silla cómoda. A veces hay personas en México que tuvieron que caminar por horas para poderse ir a congregar. Hoy, 2021, no estoy hablando de 1500. Estoy hablando en iglesias en la sierra, en Guerrero, en Oaxaca, en Chihuahua. Misioneros que han dado su vida y que están hoy domingo predicando la palabra de Dios, con personas que han tenido que caminar por horas y están cantando y alabando al Señor. Y nuestra única queja es que hace demasiado calor. Mi hermano, a veces tenemos que estar incómodos. Ese es mi tercer punto. La comodidad no te dejará seguir a Jesús. Quiero animarte a algo, porque tal vez la religiosidad, dices: no, yo no soy una persona religiosa. Tal vez número 2, la venganza. No, yo no tengo nada en contra de nadie. Pero tal vez la comodidad sí es algo en tu vida. Tal vez no le has pedido al Señor que te diga: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida? Porque es incómodo predicar la palabra de Dios en tu trabajo, en la escuela. Aquí es bien cómodo. Cuando hay cristianos, pues es bien padre hablar de la palabra de Dios y de la oración. Pero también hay que incomodarnos en nuestro trabajo y decirles a los de nuestro trabajo que creemos en Jesús. Porque si no lo oyen de tu boca, ¿de quién lo van a oír? Solamente de ti. Y a veces hacemos pequeños guetos en las oficinas, en las escuelas, donde pues los cristianos nos juntamos y ya sabemos, ¿no?, lo que hizo el domingo, pues todos fuimos a la iglesia. No. Pero y aquellos que no pertenecen a nuestro gueto cristiano, no es tan cómodo platicarles, no es tan cómodo hablar con ellos, pero es necesario. A veces la incomodidad simplemente es predicarle la palabra a aquellas personas alrededor de nosotros. Y esa es suficiente incomodidad ya. Punto número 4, versículo 59. Dijo a otro Jesús: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Mi cuarto punto el día de hoy: una vida muerta no te dejará seguir a Jesús. Una vida muerta. ¿Y qué es una vida muerta? En la palabra de Dios, cuando vemos una vida de muerte, obviamente está hablando de una vida de pecado. Está hablando de una vida de pecado. A veces, seamos sinceros, queremos seguir a Jesús, pero todavía hay pecadillos que nos gustan. Digo, no matamos a nadie, claro. No secuestramos, no violamos,
Pero qué agradable es el chismecito, ¿no? Hasta le sacó una sonrisa, se acordaron de ustedes. Cuando estás chismeando, cuando estás hablando de alguien que no te cae muy bien, hablar a sus espaldas, ¿a poco no es bien agradable? Y el chisme está en la lista de los pecados. Y Jesús dice en sus pláticas, el apóstol Pablo escribe, en sus pláticas no se debe de escuchar eso. Oh, bueno, pues tal vez no el chismecillo, pero ¿qué tal los chistes medio obscenos, medio colorados o colorados y medio, dependiendo, ¿no? Esos todavía los quiero tolerar un rato en mi vida. Digo, no le hago daño a nadie, ¿no? Y muchas veces pensamos que pecado solamente es cuando le hacemos daño a alguien, pero no, eso es cuando tú pecas de manera horizontal contra alguien. Pero muchas veces estamos pecando contra Dios y solamente el que lo ve es Dios. Sabemos que robar es malo, eso lo sabemos, le hace daño a alguien y pues tratamos de no hacerlo, ¿no? Pero muchas veces hacemos cosas que solamente nos hacen daño a nosotros y a Dios. Y esas pensamos que las podemos tener guardadas. Ver un poquito de pornografía pues no es tan malo. Nadie me va a ver, nadie se va a dar cuenta y no le estoy haciendo daño a nadie. En primera, ese es un pensamiento muy tonto, porque sí le estás haciendo daño a toda una industria que existe frente a eso. Pero pensando que dijeras eso, híjole, porque solamente a veces pensamos que los pecados que todo el mundo ve son los importantes, porque nos gustan las cuestiones religiosas, porque nos encanta la religión. Y la verdad es que la gente que está en la cárcel es bien mala. Pero yo que chismeo un rato entre semana con mis amigas, pues no soy tan malo. Y Jesús dijo, todos necesitamos de Cristo. Y una de las cosas que más nos aleja de seguir a Jesús es cuando acariciamos esos pecados en nuestras vidas. Y pensamos que como nadie lo vio, y pensamos que como no le hizo daño a nadie, pues digo, si soy alcohólico, ¿qué tiene? Al único que me estoy haciendo daño es a mí, ¿no? A mi cuerpo, pues respétame. Sí, o sea, digo, yo respeto, a fin de cuentas, cada quien dará cuentas de su vida. Pero qué importante es decir, no, ¿sabes qué? Esto no me permite seguir a Jesús. Esto no me permite seguir a Jesús. Y yo quiero seguir a Jesús de cerca. Entonces tengo que empezar a poner orden en mi vida, porque si no, esto me va a alejar de Él. Y cuando me alejo de Él, voy a dejar de recibir todo lo que Él tiene para mí. Y ahí está el problema. Yo sé que como mexicanos, en parte de nuestra cultura es trabajar mientras nos ven, es poner una sonrisa mientras nos ven, es que todo marche bien y pensamos, mientras nos ven todo está de maravilla, ¿no? Por eso las redes sociales son una maravilla, porque ahí tú expones todo lo que te sale bien, pones tus éxitos, pones tus logros, ya te graduaste, ya tienes nuevo trabajo, miren mi oficina nueva, miren lo que logré, miren mi viaje, sí, todo parece perfecto. Nos encanta que la gente piense que todo está bien, pero eso es una mentira y tú y yo lo sabemos. Eso es una mentira. Pero ¿qué de lo que hay en nuestro corazón? Eso es importante. Porque eso es lo que verdaderamente tú y yo somos. Nuestras redes sociales no son lo que tú y yo somos. Pues ahí podremos poner nuestras victorias, sí. Pero para llegar a esas victorias tuvimos que pasar por muchas cosas que nadie ve, por mucho dolor que nadie ve. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Mi cuarto punto es: una vida muerta no te dejará seguir a Jesús. Tal vez tú no eres una persona religiosa, tal vez tú no eres una persona de venganza. Es más, tal vez tú estés en la victoria sobre la comodidad. Pero ¿cómo está tu vida de santidad a Dios? ¿Qué cosas en tu vida no le agradan a Dios? Y aún así sigues empecinado en hacer. Quieres caminar todavía en ellas. No quieres abandonarlas. ¿Por qué? Porque disfrutas hacerlas. Disfruto hacerlas. Pero tengo que aprender tengo que dejar esto para poder seguir a Jesús. Tal vez el pastor nunca se dio cuenta,
El pastor nunca me dijo que lo quitara de mi vida. Sí, seguramente, porque pues yo no soy el policía, ¿verdad? Y yo no vivo en tu casa. Y yo no estoy revisando tu teléfono. Porque parte de la madurez es que tú solito digas: esto no me conviene. Eso es la madurez. Ya no necesitamos que papá y mamá nos estén cachando cuando pecamos. Eso es inmadurez. Estarme escondiendo de algunas personas. Mi hermano, quiero darte una noticia: ya creciste. Ya creciste. Ya no necesitas estarte escondiendo, y mucho menos de Dios. Quinto punto, mi último punto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Los veo muy serios o hace mucho calor? Versículo 61. Otro dijo: Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo: el que ponga la mano en el arado y luego mire atrás, no es apto para el reino de Dios. Punto número 5. El pasado no te dejará seguir a Jesús. El pasado no te dejará seguir a Jesús. Jesús va para adelante. Jesús, lo primero que leímos fue, iba determinado para adelante. Y mi hermano, si tú estás volteando para tu pasado, y quiero decirte, puede que haya pasados buenos y pasados malos, no solamente a los pasados malos se voltea. Es más, creo que veo mucha más resistencia cuando el pasado fue bueno que cuando fue malo. Porque cuando fue malo hay muchas personas que tienen esa resiliencia para salir y decir: yo no quiero vivir lo que viví en mi pasado, voy a salir adelante. Pero cuando el pasado fue muy bueno, hay personas que dicen: no, hombre, es que cuando yo tenía dinero, no, hombre, es que cuando yo tenía el trabajo, no, hombre, es que cuando yo estaba delgado, no, hombre, es que cuando... Y todo en el pasado, todo en el pasado. Y estás viviendo en el pasado cuando Jesús está caminando hacia adelante. Porque tú y yo vamos hacia la vida eterna. Nuestra vida no está atrás. Lo que pudo haber pasado antes, bueno o malo, quedó atrás y es parte de tu historia. Pero Dios tiene mucho para ti por delante. Dios tiene mucho para ti por delante. Mucho, muchísimo. La palabra es clara cuando lo dice, y lo leímos la semana pasada: ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios tiene cosas maravillosas para tu futuro, cosas gloriosas para tu futuro, cosas hermosísimas. Pero si sigues viendo el pasado, no te darás cuenta de lo que hay en tu futuro. Es más, tal vez tú estás viviendo un presente glorioso, un presente maravilloso, y dices: wow, qué buena vida estoy teniendo ahorita. Quiero decirte, tu futuro es todavía mejor. Tu futuro es todavía mejor. Entonces no podemos ver al pasado y anhelar el pasado. Oh, es que cuando esto, cuando lo otro. Bueno, qué padre, qué bendición, y qué padre que lo puedas platicar y lo puedas recordar. Pero Cristo no ha terminado contigo. Cristo sigue yendo con determinación hasta tu futuro y te llevará con una gloria maravillosa. Amén. Hay una historia en el libro de Génesis, que es la historia de Lot y de su esposa. Y con esto termino, con esto cierro. Resulta que Abraham era tío de Lot, y ellos se dedicaban al ganado y tenían mucho ganado, mucho ganado. De tal manera que ya era tanto el ganado que los siervos de Abraham y los siervos de Lot se empezaron a pelear. ¿Por qué? Pues porque sabes que ya no hay suficiente pasto, ya no hay suficiente lugar, ya no hay suficientes corrales, ya nuestras vacas, nuestras ovejas se están peleando. ¿Qué vamos a hacer? Ya eran muy ricos, ya era un problema de prosperidad. Y a veces esos problemas son mucho más grandes, porque no es lo mismo saber administrar 10,000 pesos que aprender a administrar 1,000,000 de pesos. Es muy distinto y puede meternos en problemas muy grandes.
Eran muy ricos Abraham, era muy rico Lot. Y entonces Abraham le dice a Lot: vamos a hacer algo. Vete a donde tú quieras. Si tú te vas al norte, yo me voy a ir al sur. Si tú te vas al este, yo me voy a ir al oeste. Pero que no haya división entre nosotros. Ya Dios nos ha bendecido muchísimo, no podemos estarnos peleando. Y entonces Lot se subió a una montaña y vio el río Jordán corriendo. Y obviamente siempre alrededor del río pues todo es verde. No sé si han ido a las estacas acá por Miacatlán y toda esa zona. De repente está todo árido, todo seco, pero de repente se ven unas palmerotas. No sé si han ido para allá. Bueno, pues imagínate a Lot, todo seco por aquí, todo seco por allá, y de repente allá ve todo verde y dice: yo quiero esa tierra. Y Abraham le dice: adelante Lot, si tú te vas para allá, yo me voy para el sur, no te preocupes. Ahí había una diferencia muy grande. Lot puso su fe en lo que podía ver, en lo que podía ver. Y Abraham puso su fe. Lot lo puso en lo que podía ver. Y Abraham puso su fe en quién era Dios para él. Abraham para ese entonces ya sabía que Dios era su proveedor. ¿Y sabes una cosa? No importa a dónde vayas, cuando Dios ha decidido bendecirte, Dios te va a bendecir. Punto. Y Abraham sabía eso muy bien. Y entonces, pues vete tú al agua y yo me voy para acá. Y Dios lo siguió bendiciendo. Pero de pronto, capítulos después, pasó el tiempo, nos olvidamos de Lot, ya no es parte de la historia. Abraham siguió siendo parte de la historia en Génesis. Pero de pronto llega Dios con Abraham y le dice: Abraham, ¿qué crees? Que voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué vas a destruir? Bueno, porque es tanto el pecado que hay en ese lugar que la misma tierra está gritando que ya no puede con más. Porque el pecado tiene la capacidad de maldecir la tierra. Y entonces, bueno, una historia curiosa. Y Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Pero curiosamente ya no se habla de la riqueza de Lot. Sodoma y Gomorra eran parte de esa zona verde, próspera. Pero ya no se habla en ese tiempo de la riqueza de Lot. Ya no se habla de todo lo que tuvo en el pasado. ¿Quién sabe qué habrá pasado con lo de Lot? Estaban en una casa y llegan los ángeles de Dios y le dicen: Lot, esta ciudad se va a destruir, pero tenemos misericordia de ti y de tu familia, así que vámonos. Y bueno, pasan una serie de cosas y salen corriendo. Pero cuando salen corriendo, hay un momento donde la esposa de Lot voltea para atrás. Y en ese momento dice la Biblia que ella se convirtió en una estatua de sal. De hecho, toda esa zona hoy en día es una zona de mucha sal. Está el Mar Muerto. Es una zona, el lugar más salado del planeta. Hay tanta sal que cuando te metes a nadar no flotas instantáneamente por la cantidad de sal en el agua. La esposa de Lot volteó hacia atrás, vio el pasado y no pensó que Dios tenía algo mejor para su futuro. Sus ojos, igual que los de Lot en el pasado, estaban puestos en lo que podían ver. Y si nosotros muchas veces solamente estamos viendo cuestiones religiosas que necesitamos para alimentar nuestra fe, vamos a dejar de seguir a Jesús. Si nosotros solamente estamos viendo cómo alimentar nuestra venganza, vamos a perder lo que Jesús tiene para nosotros. Si nosotros solamente estamos viendo la manera de estar más cómodos en nuestra vida, vamos a perder lo que Jesús tiene para nosotros. Si nosotros solamente estamos viendo cómo darnos placer a nuestra carne, vivir en pecado aunque no le haga daño a nadie, pero quiero vivir en ese placer, vamos a dejar de ver a Jesús.
Y si nosotros solamente estamos viviendo en el pasado, vamos a dejar de ver a Jesús. Entonces, quiero leerte Lucas 17, 26 al 33. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, Jesús, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, de casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, que es del que estamos hablando, cuando las personas se ocupaban solamente de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. Es la vida que tenemos el día de hoy. Las únicas preocupaciones que tenemos el día de hoy: comer, beber, comprar, vender, cultivar y edificar. ¿A poco no son nuestras únicas preocupaciones? Esto fue escrito hace 2000 años. Lucas, lo escribió Lucas. Imagínate. Y él dice: en los últimos días sus preocupaciones van a ser comer, beber, tener casa, comprar, vender, edificar, cultivar. Versículo 29. Hasta la mañana en la que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden, versículo 32, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Mi hermano, si tú quieres seguir a Jesús, es necesario e importantísimo dejar de aferrarnos a nuestras religiosidades, a nuestros deseos de venganza, a nuestras comodidades, a nuestra vida muerta, a nuestra vida de pecado. Y número 5, a nuestro pasado. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Porque la verdad es que yo estoy seguro que con alguno de estos 5 puntos te tuviste que haber identificado. Alguno de estos 5 tal vez en tu vida está haciendo ruido. Tal vez has buscado mucho la comodidad. Tal vez estás viviendo mucho en venganza. Tal vez estás todavía queriendo darle placer a tu vida, darle vuelo a la hilacha. Mi hermano, nadie aquí es perfecto. Pero aún en esa situación, yo quiero animarte. Tienes que voltear a Cristo. Voltea a Cristo. Esto es un trabajo de todos los días, mi hermano. Esto es un trabajo de todos los días. Porque sabes que de repente va a llegar la comodidad a quererse instalar de nuevo a tu vida. Va a querer la venganza de nuevo a quererse instalar en tu vida. Va a querer instalarse otra vez el pecado en tu vida. Claro, va a querer hacerlo una vez más en tu vida. Pero tú y yo tenemos que estar abusados, viendo para decir no, tengo que seguir a Jesús. Porque el futuro que tengo en Jesús es mucho más grande que lo que puedo ver. El futuro que tengo en Jesús es mucho más glorioso de lo que puedo ver. Y voy a ir con determinación a ese futuro. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.